Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición semanal del bloque Jurídico Ciudadano de Notivisión en las pantallas de Morrovisión. Soy María Francisca Huitano, abogado, y en el espacio de hoy quiero analizar junto a ustedes un tema que no ha estado exento de discusión. Me refiero al rol del Servicio de Impuestos Internos en la persecución penal de delitos tributarios a propósito de los casos de falta a la probidad y financiamiento irregular de la política, actualmente investigados por el Ministerio Público. Hace poco tiempo atrás se comenzó a generar una polémica a raíz de la controvertida decisión del director del Servicio de Impuestos Internos de no presentar querellas en una serie de casos en los que se investigaban infracciones eventualmente constitutivas de delitos tributarios. Esto en el contexto de las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público en materia, como decía, de financiamiento irregular de la política y delitos contra la probidad. Dicha polémica ha reabierto un intenso debate acerca de la conveniencia de mantener estas facultades legales en la materia, como a su vez sobre la necesidad de regular en forma más precisa la manera en que esta facultad se ejerce. Es preciso aclarar previamente que la actual redacción del artículo 162 del Código Tributario le confiere al director del Servicio de Impuestos Internos la facultad discrecional de denunciar o querellarse cuando se trate de investigaciones de hechos constitutivos de delitos tributarios siempre que se encuentren sancionados con pena privativa de libertad. Por otro lado, este mismo artículo dispone que el Ministerio Público debe informar al Servicio de Impuestos Internos a la brevedad de los antecedentes de que tome conocimiento con ocasión de las investigaciones de delitos comunes y que pudieran relacionarse con delitos tributarios, para efectivamente permitir al servicio tomar la decisión de denunciar o querellarse, o en cambio dejar el tratamiento de estas infracciones como una cuestión penal y por lo tanto administrativa. Frente a cualquiera de estos dos escenarios, la decisión de no deducir denuncia o querella tomada por el director del Servicio de Impuestos Internos produce en la práctica la imposibilidad para el Ministerio Público de llevar adelante de manera autónoma la persecución penal de las infracciones tributarias. Esta es una regla de sumo antigua, cuyo fundamento encuentra sentido en el afán del legislador de dotar al Servicio de Impuestos Internos de una herramienta importante a fin de potenciar su función fiscalizadora para asegurar así el adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes. Pareciera entonces que el legislador ha privilegiado el interés recaudatorio del Estado por sobre otros bienes jurídicos que pudieran afectarse en esos casos, correspondiéndole al servicio decidir discrecionalmente su uso. Dicho esto, cabe señalar entonces que la decisión del servicio de no llevar a sede penal estos casos se produce simplemente bajo el amparo de nuestra legislación vigente. Ahora, si se trata de una decisión perfectamente legal, ¿cuál sería el problema? Pareciera ser que en el caso en comento y que tanta polémica ha generado, el problema radica en que esta decisión constituiría un ejercicio poco adecuado de la discrecionalidad que le entrega la ley al servicio en esta materia. Justificar la decisión en la mera legalidad es lo que parece ser insuficiente. Históricamente el Servicio de Impuestos Internos ha desarrollado diversos criterios para decidir cuándo querellarse y transformar sus investigaciones en casos penales y cuándo dejarlas simplemente como infracciones administrativas. Estos criterios son diversos y se basan, por ejemplo, en la mayor o menor gravedad de las irregularidades detectadas, en la utilización de asesoría tributaria, por ejemplo, para la ejecución de estos delitos, en la reiteración en su comisión, en el efecto disuasivo también que puede llegar a tener el ejercicio o no de la acción penal en los contribuyentes, entre otros. Como usted podrá observar, todos estos criterios parecen bastante generales y permiten justificar casi todo. De hecho, bajo estos mismos criterios es que el Servicio de Impuestos Internos sí decidió presentar querellas en casos muy similares, lo que ha generado todo tipo de dudas en la opinión pública acerca de las reales razones detrás de la decisión actual. Esto evidentemente puede suponer un problema grave, dada la crisis de confianza en las instituciones que como país experimentamos. El escenario que vivimos en la actualidad impone a la autoridad la necesidad de ser muy clara y específica al momento de tomar decisiones tan delicadas, máxime la enorme expectativa pública en torno al caso. Muy por el contrario, pareciera ser que la decisión del Servicio de Impuestos Internos
habría sido adoptada aparentemente sin dar razones muy específicas y justificándose genéricamente en sus criterios históricos. Un ejercicio adecuado de sus facultades discrecionales obligaría al Servicio de Impuestos Internos a justificar caso a caso su decisión, argumentando razones específicas que, si bien podrían apoyarse en criterios generales, deben ser concretas para cada caso. Justamente en este mismo sentido se ha pronunciado recientemente la Contraloría General de la República frente a un requerimiento en esta materia que se introdujo durante abril de este mismo año, indicando que resulta indispensable que las decisiones que adopte el Servicio de Impuestos Internos en la materia tengan un fundamento racional, ya que conforme al principio de juridicidad es importante que éstas no obedezcan al mero capricho de la autoridad, sino a criterios objetivos que le otorguen legitimidad. La Contraloría concluye su análisis llamando al Servicio de Impuestos Internos a ajustarse desde ya a este pronunciamiento. Nuestra legislación penal vigente sanciona estos delitos con penas bastante bajas en relación a su gravedad y al impacto social que provocan. Por ello, el servicio debiera ser especialmente juicioso en el ejercicio de esta facultad. En estos casos donde los intereses en juego son claramente superiores al mero interés de recaudación de tributos, pues no parece razonable que el Servicio de Impuestos Internos actúe a favor de intereses únicamente sectoriales, cuando hay otros valores sociales más relevantes en juego. Ahora, si bien las decisiones del Servicio de Impuestos Internos de no querellarse o presentar denuncia no afectan la persecución penal de los delitos contra la probidad, sí la debilitan y generan una poco aconsejable sensación de impunidad. Parece del todo necesario discutir entonces otras opciones de regulación en esta materia. Y en este sentido existen algunas sugerencias. Yo le voy a comentar dos. La primera de ellas es la de eliminar la facultad del artículo 162 del Código Tributario y transformar a estos delitos en figuras de acción penal pública, es decir, que pueden ser perseguibles por el Ministerio Público en forma autónoma, sin necesidad de diligencia previa del Servicio de Impuestos Internos. Esto, sin embargo, supondrá, o debiera suponer al menos, una revisión profunda de la regulación actual de los delitos tributarios. Dar paso a la persecución penal sin hacer este ejercicio previo podría generar consecuencias muy negativas, no solo al sistema tributario, sino que también a la justicia criminal. Una segunda alternativa plantea mantener la facultad actual, pero agregando de manera explícita deberes de fundamentación concretos para su ejercicio caso a caso, práctica que según la Contraloría debe implementarse desde ya según su dictamen. Y especialmente también se sugeriría en este sentido establecer algún sistema de control externo, tal como los controles jurisdiccionales que, por ejemplo, tiene el Ministerio Público cuando ejerce facultades equivalentes. Un buen ejemplo de esto es el ejercicio del principio de oportunidad. Justamente esta segunda alternativa que les comento ha sido recogida por los diputados Jackson, Zafiro y Mirosevich, quienes en el mes de agosto del año pasado presentaron un proyecto de ley que propone una solución bastante atendible y que podría sin duda perfeccionarse. En términos generales, este proyecto de ley plantea que en los casos en que el Ministerio Público haya hecho llegar los antecedentes al Servicio de Impuestos Internos, en el marco de la investigación de un delito común en el que se detecte una potencial infracción penal tributaria, el director del Servicio de Impuestos Internos tendría un plazo para resolver y comunicar si ejercerá o no la acción penal de que es titular. Ante el silencio de dicha autoridad transcurrido el plazo otorgado o ante la manifestación expresa de que ha resuelto no ejercer la referida acción, el Ministerio Público podría recurrir ante el juez de garantía correspondiente, a fin de solicitar que se le permitiera proceder respecto de los hechos informados al servicio, como si se tratara de hechos constitutivos de delitos de acción penal pública, esto es, procedimientos en los cuales el Ministerio Público puede dirigirse autónomamente. Cualquiera sea el camino a elegir, hoy parece urgente reflexionar profundamente acerca de cuál es el modelo más adecuado en una materia tan sensible como esta. Si usted quiere informarse más sobre este proyecto de ley, lo invito a ingresar a la página de la Cámara de Diputados y buscar el boletín número 10.843-07. La información nos hace ciudadanos más críticos y más involucrados.
Antes de despedirme, los dejo invitados a visitar el fanpage de Facebook de mi programa radial Arica República Independiente para mayor información sobre dial y horarios de transmisión. Usted no se vaya de nuestra sintonía y nosotros nos vemos la próxima semana en un nuevo bloque ciudadano. Muy buenas noches.